un ratito, dale. Aquí nos quedamos. Muy bien. Diego De Luca desde Puerto Madero. Ahora sí, momento de, obviamente, saludar otra vez a Rafael Grossman, demógrafo, porque quiero que pongamos en pantalla un análisis a fondo que hizo ayer Jorge Liotti en La Nación, porque habla de la situación nacional. La transformación más profunda y silenciosa de la Argentina. La conformación social está mutando más rápido de lo previsto por una abrupta baja de la natalidad. Sin paralelo a nivel global, en 2040, escuchen esto, habrá más población pasiva que activa y el impacto que esto conlleva. Impresionante esta nota de fondo, por eso, Rafael Grossman, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de muchos temas porque hemos hecho un análisis de lo que expone Jorge y habla de una situación inesperada. En Argentina cambió el paradigma. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, no es inesperada en el sentido de que lo que está pasando es algo que era previsible. Fue inesperado que pasó más rápido de lo que esperábamos. La baja de la fecundidad es algo que viene ocurriendo desde principios del siglo XX. Okay. No es nuevo. Pero a diferencia de otros países donde la baja es más o menos gradual, como una pequeña rampa, nosotros vamos en una escalera. Tenemos momentos de baja, momentos de estancamiento, momentos de baja, momentos de estancamiento. Y en la última década hubo una baja muy rápida. Por una mezcla de razones sociales, culturales, de disponibilidad de anticonceptivos nuevos, todo eso se juntó y generó esta tormenta perfecta que hizo que baje muy rápido. Desde el 2014 hasta el 2023, que es el último dato oficial, la fecundidad total bajó un 40%, o sea, las mujeres argentinas tienen un 40% menos de chicos. Las mujeres adolescentes, las menores de 20 años, bajó 2/3. Es muchísimo, obviamente, en 8 años. Es decir... Perdóname que te interrumpa. Fátima, el informe de UNICEF que salió en julio de este año dice claramente que del 2010 teníamos una tasa de natalidad del 18,7 y ahora, en la fecha del informe, tenemos un 9,9 A ver, de natalidad. Quiero repasar con ustedes lo que hemos preparado con la producción, el resumen, para poder presentar este tema que, insisto, creo que hay que poner particular atención. Por favor, pongamos en pantalla algunos de los datos para que ustedes vayan entrando en contexto. Esto, y el país obviamente asiste a un progresivo envejecimiento poblacional. La respuesta es el avance de la medicina, claro, según lo que marca Jorge, los mejores hábitos de vida como la alimentación, el ejercicio físico, y ahí viene la tasa de natalidad. Pero sigamos, porque hay unos datos que son reveladores. Desde 2014, lo que decía muy bien Rafael, baja un 40% a nivel país. El ejemplo de la ciudad, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los nacimientos pasaron de 1,8 hijos por pareja en 2015 a 1,1 en 2025. Esto se debe a lo que en parte marcaba Rafael, además de los métodos anticonceptivos, la caída del embarazo adolescente, pero esto en particular es para debate. La postergación de formar una familia. Es que no es para debate, es lo que está pasando con los jóvenes hoy. Por eso, y fíjate el factor clave, Fátima, incertidumbre económica y profesional, claro. Lo que marca acá, el análisis de Jorge, y obviamente pueden disentir conmigo, es a raíz de que los jóvenes quieren viajar, tienen otras reglas de vida, antes eran padres muy jóvenes, hoy ya no pasa, y además también la incertidumbre económica del argentino. Dice, ¿yo voy a traer una vida al mundo si no puedo llegar a fin de mes o no? Yo lo último te lo discutiría un poquito. Quiero decir, a ver, entre las muchas cosas malas que tiene la historia económica argentina, una particularidad es que somos un buen laboratorio. Como cada tanto tenemos una crisis grave, podemos ver qué pasó. Claro. Y la verdad es que si vos mirás lo que ha ocurrido con crisis y situaciones mucho más complejas que la actual en la economía argentina, la fecundidad no se dio por enterada. En la hiperinflación no pasó nada, en la salida de la convertibilidad no pasó nada, no hubo cambios importantes. Esto no es algo que tenga que ver con cuestiones económicas de corto plazo. En general, nadie decide tener o no tener hijos en función de cómo viene la inflación, cómo están los salarios, salvo que sean situaciones muy catastróficas, una guerra, cosas por el estilo. En general no ocurre, son decisiones de mucho más largo plazo que tienen que ver con proyectos de vida. Y lo que ocurre, lo que determina la voluntad de tener menos hijos, en realidad no es que estemos mal, es que estamos bien. Porque cuando estamos mejor, queremos más cosas para nuestros hijos. Y entonces no estamos dispuestos a darles lo que podemos, queremos más. Yo siempre doy el ejemplo que me parece muy claro, pensar, mi bisabuela tuvo 10 hijos.
Bien. Era lo que tenían muchas de nuestras bisabuelas. Claro, pero en ese momento la mujer no tenía quizás el lugar que tiene hoy Claro. en el clima laboral, claro, Por en un el lado, trabajo. ella se dedicaba a eso nada Claro. más. Por otro lado, de esos 10 hijos, ella sabía que alguno seguramente iba a fallecer muy joven, y era terrible, pero era parte de la vida. Y sabía que los otros, alguno iba a ir a la escuela, otro no, algunos iba a arreglar. La vida iba a ser de alguna manera. Vos ahora a tus hijos querés que tengan buena educación, que aprendan algún idioma, que jueguen deporte, querés algo carísimo para tus hijos, que es tiempo tuyo. Vos querés dedicarle energía, no querés que te lo críen, querés estar ahí. Todo eso hace que no estés dispuesto a tener 5, 6, 7 hijos, porque no es una locura, yo no podría hacer eso, y además ser una periodista profesional, no tiene sentido. Entonces, de alguna manera, a medida que vivimos mejor, se van adaptando a tener menos hijos. Una curiosidad en el sentido, en el mundo, es las sociedades más ricas son las que menos hijos tienen, las familias más ricas son en general las que menos hijos tienen. Es al revés de lo que uno piensa con la demanda de dulce de leche, digamos, para ponerlo en el extremo, ¿no? Donde si tengo más plata compro más. Con los chicos pasa al revés. Y sí, Fátima, perdón. No, coincido plenamente en lo que está diciendo, que no es una cuestión económica, sino que es de avance profesional personal y de buscar una mejor estabilidad para vos, que es una mejor estabilidad para tus hijos el día de mañana. Y empiezan a hacer estos cálculos. Vos hablás con cualquier chico que hoy está en la universidad o se está por recibir y te dice, yo prefiero tener un hijo solo, 2 y poder dedicarle tiempo. Poder acompañarlo al colegio, poder acompañarlo a los actos. Si tengo 6 no voy a poder. O sea, si empiezo a tener que repartir mi calidad de tiempo en varios hijos, no me da el tiempo. Entonces, esa es la razón. Creo que hay más datos para repasar. Cuando quiera la producción los ponemos en pantalla, porque esto habla de lo que estamos analizando, de las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, esta transformación poblacional de la Argentina tendrá consecuencias en mediano plazo. En 2040, Argentina tendrá más población pasiva que activa. Consecuencia, crisis del sistema educativo, del modelo sanitario y de las cuentas fiscales. Ahora después vamos a hablar de estos 3 puntos, porque son, la verdad, muy importantes para analizar. Pero, por ejemplo, en una parte del análisis de Jorge, Rafael, marca que hoy hay una crisis, por ejemplo, en algunas escuelas de la ciudad, donde las aulas están medio vacías, docentes que quedan, algunos, con horas libres, porque faltan jóvenes, y avisora que en 2040 la problemática va a llegar a toda la primaria, que muchos docentes pueden quedarse sin trabajo. A ver, mucho antes del 2040, porque es muy simple. Si ahora están naciendo un 40% menos de chicos de lo que nacían hace 8 años, en 6 años van a entrar un 40% menos de chicos en la escuela primaria. Claro. Porque es lo que hay, son los chicos. Ahora, esto no es una crisis, esto es una oportunidad maravillosa. A ver. Vos pensás que en la historia argentina, los ministros de educación de cualquier provincia, toda la vida debieron enfocarse en pensar ahora, en el verano, ¿cómo hago para en marzo tener más docentes y abrir más escuelas porque vienen más chicos? El enorme desafío que tenía sistemáticamente la educación argentina era la cobertura. Era la cantidad. Cubrir a todos los chicos. Ahora era la pueden cantidad. pensar en la calidad. Ahora tenés la Claro. posibilidad de pensar en la calidad. Ahora puede la autoridad educativa de cualquier provincia puede decir, para un minuto, tengo menos chicos en la escuela. Puedo cerrar un grado y juntar a los chicos porque en total no son tantos, y al docente lo mando a hacer un posgrado y que vuelva dentro de 2 años mejor. O puedo tener más escuela de tiempo completo. O puedo tener más grados con más de un docente. Puedo hacer un montón de cosas que antes no podía. O tener un maestro con menos chicos también. Todo eso. Claro. Que son, y cada escuela tiene una historia distinta, entonces no hay una solución única para todo. Pero quiero decir, de repente estás en un contexto en el cual tenés menos chicos, en principio con la misma cantidad de recursos, porque el presupuesto es el presupuesto. Entonces podés hacer cosas que antes no podías. Tenés que hacerlas. El riesgo es que no hagas nada y que dejes pasar la oportunidad, ¿no? Pero a un nivel más macro, el sistema previsional, los aportes, hay ciertos rubros también, digo, ¿cómo se va a poder suplir todo eso a futuro? El sistema previsional es distinto. El sistema previsional es un desafío importante. No es un desafío imposible. Obviamente, si vos seguís con el modelo que tenemos hoy, con todas las reglas que funcionan hoy, los próximos 40 años, vas a tener un problema porque vas a tener el doble de población en edad de estar jubilada. Ahora, no es ciencia oculta, hay países mucho más envejecidos que la Argentina que lo resolvieron. La primera discusión es que hay que ordenar el sistema. Nosotros tenemos mucho caos. Yo estoy seguro, si a ustedes les pregunto hoy a qué edad se jubila alguien en la Argentina, me van a decir inmediatamente, las mujeres a los 60, los varones a los 65. Tenemos 2.800.000 personas menores de esas edades que tienen una jubilación o pensión. 2.800.000. Es un caos, porque hay más de 200 regímenes de excepción. Hay regímenes provinciales, especiales, diferenciales, caja profesional. Entonces, el problema serio que tenemos en el sistema profesional argentino no es tanto qué hacemos con la gente mayor de 60 o 65. ¿Qué hacemos con
para dejar de tener la sangría. Hay provincias donde la gente se sigue jubilando a los 45 o 50 años. Y obviamente eso, que es un problema en cualquier contexto, cuando la sociedad está muy envejecida, es un problemón, porque a ese tipo lo vas a tener de jubilado durante 50 años. Claro. Y eso es obviamente insostenible en cualquier lugar del mundo. Países mucho más viejos que Argentina lo solucionan. ¿Cómo lo solucionan? Ordenando. Van corriendo seguramente un poquito la edad de jubilación, pero lo que no dejan es que se le filtren cosas que no deberían ocurrir. Y acá, ¿debería cambiar la edad de jubilación como en algunas gestiones de gobierno se intentó? A ver, yo no tengo dudas que la edad de jubilación tiene que cambiar a lo largo del tiempo porque vivimos más tiempo, Claro, vivimos por en eso. mejores condiciones, los trabajos demandan menos esfuerzo físico. Digo, nosotros estamos acá todos trabajando, sentados, charlando con aire acondicionado. Nuestros tatarabuelos de vuelta, seguramente la mayoría de ellos hacían un enorme esfuerzo físico en su trabajo cotidiano y era más difícil prolongarlo más tiempo. Pero eso no quiere decir nunca subir la edad jubilatoria a 70 años la semana que viene o cosas por el estilo. Quiere decir hacer algo muy gradual, muy progresivo, para que dentro de 20, 30, 40 años estemos unos años más arriba. Hicimos en CIPEC algunos números tratando de medir esto. Si avanzás, por ejemplo, en un modelo en el que digas vamos a ir aumentando la edad mínima en un mes por año, o sea que en 12 años sumaste recién un año, con eso funciona todo perfecto. No tenés que hacer cosas ni dramáticas ni catastróficas. Lo que nunca podés hacer es decirle a una persona de 65 años, 64 años, lamento mucho, aumentó Te la edad jubilás jubilatoria. en 6 más. ¿Viste? El que está en la cola de ANSES, decirle, lo lamento mucho. Eso es ridículo. Entonces, tenés que hacer algo muy progresivo, que casi no tiene impacto en el que está por jubilar, que tiene impacto más fuerte en la gente más joven, pero que nunca determina que al final del día la gente no llegue a jubilarse, porque entonces no tiene ningún sentido y no hace falta. Lo que hace falta central es ordenar, es evitar los agujeros. Ahora, en contrapartida a lo que estás diciendo, porque era un debate que yo tuve siempre con mi papá, que hoy no está, desde hace poquito tiempo, es que quien hace el esfuerzo físico del que estabas hablando, se acuesta y descansa, porque el trabajo fue físico. Todos nosotros, muchas veces, Seguimos. que hacemos el esfuerzo mental, si bien estamos sentados y con aire acondicionado, el tema del descanso es mucho más complejo, porque es como que la cabeza no nos para de trabajar. Por supuesto, porque el cambio es muy profundo en todo. Exacto. Y algo central en esta discusión que tenemos que entender es que la sociedad va a cambiar, y es lo que decía Elliot en la nota. La sociedad no es la misma que era hace 50 años, y en 50 años va a seguir siendo más distinta que ahora. No va a ser muy distinta en tamaño, vamos a tener más o menos la misma población que tenemos ahora, pero va a ser una sociedad más vieja, con mucho menos chicos, y más vieja no solo quiere decir que vamos a vivir más tiempo. Como hay menos chicos, somos más viejos en proporción, porque simplemente la edad promedio es una mezcla de todo. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que ajustarnos a esa realidad. Parece un concepto muy amplio, pero vaticina como conclusión general, si se quiere, Eliotti, además de lo que puede generar un descalabro económico por el PAMI, por ANSES, por las prestaciones, por todo lo que ya venimos analizando, pero que tendremos más población pasiva que activa. ¿Qué significa eso para un país como la Argentina? Eso en un país como Argentina, si mantenemos la lógica previsional ahora, actual, y seguimos jubilando gente a las edades que la estamos jubilando, nos va a pasar eso, y eso no funciona en ningún lugar del mundo. Cualquier país lo que necesita es tener producción, tener riqueza para repartir. Eso vos lo lográs teniendo o mucha gente trabajando, o logrando que, aunque sean un poco menos lo que trabajan, sean muy productivos. Y si son mucho más productivos, hay más para repartir. Y ahí funciona el sistema de vuelta. Argentina tiene un problema serio porque está envejeciendo y no logramos aumentar la productividad, no nos estamos haciendo más ricos. Hay una frase que dice un colega amigo seguido que me gusta mucho porque creo que resume esta discusión muy claramente, y es que las sociedades al final del día son como la gente. Se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas, porque después es demasiado tarde. Si vos querés ser rico a los 85 años, te tenés que ocupar ahora. A los 80 ya está. Vas a hacer lo que Rafael, sos. A la sociedad le sí. pasa lo mismo. Se tiene que hacer rica ahora, y eso quiere decir fundamentalmente ser más productiva. Y ser más productiva quiere decir tener mejor educación, tener más inversión, tener más tecnología. Tenemos que ahora invertir más, que podemos, porque después va a ser más difícil. Vemos que hay países que llaman a que la población vaya, que se instale. Vemos lugares como China, por ejemplo, que ahora pusieron un impuesto a la venta de los preservativos, que ofrecen tener los partos gratuitos. Digo, ¿qué piensa de esas medidas y si en algún momento eso puede llegar a hacerse acá? A ver, las políticas de población pensadas como promoción o como restricción a la natalidad, en general funcionan muy poquito. Uno mira la historia y es razonable que funcione muy poquito, porque si le pregunto a cualquiera de ustedes qué tengo que darles para que tengan un hijo si no quieren tenerlo, Claro. o qué tengo que darles para que no lo tengan si quieren tenerlo,
no hay política que funcione, es muy difícil eso. Y si uno mira la historia, en general funciona bastante mal. La más famosa política que conocemos es la famosa política de China de un hijo. Es humo, fundamentalmente. La fecundidad en China bajó muy fuerte antes de que empiece a implementarse la política de un hijo y después más o menos se mantuvo. Y cuando en 2016 decidieron revertirla, siguió bajando. O sea, es al revés exactamente. Conozco 2 casos donde funcionó un poquito. Uno es Rumania, cuando el dictador Ceausescu salió violentamente a limitar todos los abortos, que en ese momento era legal, y prohibir anticonceptivos, entonces hubo una disparada rápida. Y otra fue Argentina en la década del 70, cuando el gobierno salió también activamente a restringir mucho el acceso a anticonceptivos. Cuando se hace eso funciona, porque simplemente si no dejas que la gente use anticonceptivos, seguramente va a haber más embarazos. Claro. Pero es terrible, porque es injusto, porque lo tienen las mujeres más vulnerables, porque después no sabes cómo manejarlo. Es una idea muy mala y que en general tiene muy poco oxígeno. Igual permitime que ponga algo positivo en las políticas públicas que trabajan respecto al control de natalidad, que es el embarazo adolescente y de niños. Ha bajado enormemente. No, o sea, han hecho un trabajo ahí que ha sido impecable porque ha ayudado enormemente a todos los que son niños y adolescentes. Pero son políticas que lo que hacen es ayudar a la gente que haga lo que quiera, no tratar que la gente haga algo distinto a lo que quiere. Está bien, está bien. Entonces, ahí es cuando funcionan cuando le hacen la vida fácil a la gente. Porque ha bajado notoriamente y la verdad que funcionó muy bien ahí. Y eso fue un golazo. El embarazo adolescente o de niñas. A ver, tenemos cada año 80.000 mujeres adolescentes en Argentina que antes o dejaban la escuela o la terminaban mal o no empezaron una carrera profesional más o menos razonable porque tenían que cuidar a sus hijos. 80.000 por año, una cancha de River todos los años. Digo, es impresionante la potencia que da eso, lo bueno para ellas y lo bueno para nosotros, porque ellas son gente que va a producir más y va a ser más rica a toda la sociedad, incluidos nosotros, ¿no? Entonces, es una enorme ventaja. Y un dato para aportar a este punto es que, según marca Jorge en el análisis, en todas las clases sociales bajó la cantidad de natalidad. Porque muchas veces se hablaba en los estudios de que quizás en barrios populares era alta. No, bajó en clase alta, bajó en clase media y también en las clases populares. ¿Es un cambio, es avisorado decir paradigmático o está bien? Pareciera que sí. Digo, la historia argentina lo que muestra es que durante el siglo XX bajó rápido la fecundidad de los sectores medios, urbanos, educados. Ya había ocurrido, los sectores medios urbanos se parecían mucho a lo que estaba pasando en otros países más desarrollados y los sectores más vulnerables, más alejados de las grandes ciudades, con menos acceso a educación, mantenían niveles más tradicionales. Y lo que parece estar ocurriendo ahora, los datos no son del todo buenos para confirmarlo, pero hay datos por educación y por residencias, por provincia. Lo que parece estar pasando es que se están cerrando las brechas. Y eso, obviamente, de vuelta, es muy bueno, porque ahí es donde están los problemas más serios en cuanto a oportunidades para los chicos. Es mucho más fácil sacar de la pobreza a una familia con un hijo que a una familia con 5. Lo que pasa es que también hoy la información llega de otra manera a esos lugares, que no llegaba antes. Por eso el cambio de los porcentajes. Llegaron los anticonceptivos y llegó una idea social y cultural muy fuerte de autonomía que antes no existía y eso está dando esta oportunidad. Pero déjame marcar algo porque me parece crítico. Son todas oportunidades. Podemos dejarlas pasar y no hacer nada al respecto y vamos a estar en problemas muy serios porque si somos una sociedad vieja y pobre, de ahí no salimos. Entonces hay que responder a esto ahora, hay que aprovecharlo, hay que acomodar lo que hay que acomodar y aprovechar las oportunidades que hay que aprovechar. Tenemos que ser mucho más productivos, tenemos que tener mucha mejor educación, porque además todo es lento. Si empezamos a cambiar el sistema educativo ahora, estamos hablando de la fuerza de trabajo dentro de 15 años. Entonces, si no lo hacemos ahora, tenemos un problema muy serio. Rafael, muchísimas gracias por el tiempo y por venir. Gracias a ustedes. Muy claro, Rafael Rothman.